Al igual que conquistar el Everest, lograr metas en la vida requiere de gran esfuerzo y dedicación. Sin embargo, al enfocarse en una sola cosa importante, puede simplificar el proceso y alcanzar las metas más rápido. Siento que a veces nosotros intentamos pedalear para todos lados, un poquito para acá, y meternos en cosas que no conocemos, meternos en lugares que realmente no sabemos cómo lograr. Hola a todos, ¿cómo están? Acá estamos en nuestro primer video en YouTube donde vamos a desentrañar los libros de emprendimiento, de hábitos personales, de finanzas, economías y cómo aplicarlo a tu negocio en solo 10 minutos. Esa es la idea del canal. Y vamos a comenzar con un libro que a mí me gusta mucho, que es The One Things, de Gary Keller. ¿Qué nos dice este libro, chicos? Que tenemos que empezar con una pregunta. ¿Qué es lo que nos gusta hacer? Y este libro desentraña principalmente la manera del efecto mariposa que puede llevar en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tomamos una acción, tan mínima que sea, puede tener consecuencias muy grandes en el futuro, tanto para bien o tanto para mal. The One Thing es un libro que enfoca la importancia de establecer metas específicas para lograr el éxito en cualquier área que tú te propongas. Lo que nos dice principalmente es que cuando nosotros hacemos una cosa en específico podemos llegar al éxito. Y la pregunta que nos plantea es qué cosa te gusta hacer o cómo lograr la cosa que te gustaría hacer por el resto de tu vida. Y acá hay bastantes ejemplos que vamos a ir abordando en este capítulo en YouTube, pero quiero abordar lo siguiente. Lo que nos dice es que pequeñas cosas que nosotros vamos haciendo en el tiempo traen grandes consecuencias en el futuro, como el aleteo de una mariposa. Y aquí viene un poco el efecto mariposa, que se refiere a la idea de que pequeños cambios en un sistema pueden tener grandes efectos y consecuencias en otra parte del mismo. En este concepto viene la teoría del caos, que se ha utilizado para explicar cómo incluso los eventos que aparentemente parecen insignificantes pueden tener un impacto muy significativo en todo el mundo que nos rodea. Y claramente aquí produce la analogía que hablan del efecto mariposa como tal. ¿Por qué? Porque el efecto mariposa, unas pequeñas aleteos de una mariposa en un lado del mundo puede generar una tormenta de un lado del mundo en otro. Eso porque genera pequeñas perturbaciones atmosféricas y con el tiempo pueden desencadenar un tornado, ¿cierto? En cualquier otra parte del mundo. En otras palabras, el aleteo de una mariposa puede tener un efecto impredecible y sorprendente en el mundo a largo plazo. Eso es lo mismo que pasa generalmente cuando nosotros intentamos crear cosas o no. Y aquí voy a dar un ejemplo que me gusta mucho, que es la conquista del Monte Everest. Y aquí cómo aplicamos The One Thing. Por ejemplo, la conquista del Monte Everest puede ilustrar como el enfoque de una sola cosa importante, que en esta cosa importante es escalar el Monte Everest, ¿cierto? Puede ayudar a las personas a alcanzar sus metas. Para ponernos en contexto, el Monte Everest es considerado la montaña más alta del mundo, con una altitud de 8.800 metros aproximadamente. Muchas personas han intentado conquistar esta cima, pero solo pocos han tenido éxito. La razón de que conquistar el Monte Everest porque requiere esfuerzo, preparación física y mental y obviamente mucha preparación. Al igual que conquistar el Everest, lograr metas en la vida requiere de gran esfuerzo y dedicación. Sin embargo, al enfocarse en una sola cosa importante, puede simplificar el proceso y alcanzar las metas más rápido. Por ejemplo, para escalar el Everest, los escaladores necesitan una excelente resistencia física y mental, lo que requiere una dieta equilibrada, sueño adecuado, un régimen de entrenamiento riguroso. Los escaladores también deben mantener hábitos de seguridad en todo momento, incluyendo el uso y el equipo adecuado y la realización de controles regulares al mal de altura. Por lo tanto, lo que estoy intentando hacer es explicarles de qué se trata este libro, pero a través de ejemplos. Y este libro enfoca una pregunta sumamente sencilla que dice: ¿cuál es la cosa más importante que puedo hacer para lograr esa meta? La cosa, por ejemplo, ya lo dije en el Monte Everest o el aleteo de una mariposa. Esto te ayuda a identificar lo que realmente es importante para lograr ese objetivo o dedicarte a una cosa. Porque, por ejemplo, si tú tienes un emprendimiento y ves toda tu cadena de cosas que tienes que hacer desde marketing, contabilidad, proceso, inversiones o inclusive hacer cambios disruptivos en tu negocio, todo eso requiere un pequeño esfuerzo, o sea, dedicarme una pequeña cosa, una cosa para lograr ese objetivo. Ahora, ¿qué es la cosa que tengo que mejorar? Justamente, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, una cosa importante que tengo que hacer es identificar qué es tarea importante y por qué la tarea es importante. Y ese es uno de los principales problemas que también pone, porque los emprendedores obviamente tienen mucha falta de tiempo, hacen tareas innecesarias a veces para crecer su negocio, se dedican o nos dedicamos a hacer tareas operativas que realmente no generan valor. Y de todas las tareas que nosotros tenemos, ¿cuál es la tarea que genera más valor en el tiempo? Entonces, priorizar la tarea más importante es fundamental para alcanzar la eficiencia, mejor productividad y un valor no menor es la sensación o sentirse abrumado. Porque sentirse abrumado es una de las
peores cosas que nos podemos sentir cada vez que nosotros intentamos emprender un negocio. ¿Por qué? Porque no abruma llegar a fin de mes con el salario, no abruma el no tener cómo pagar a los proveedores, no abruma que tengo que pagar las cuentas de la casa y no tengo, no abruma que tengo que pagarle el salario a los finiquitos a los trabajadores, no abruma el hecho de que tengamos que ir al día a día. ¿Y qué pasa con eso? Que nos come habitualmente, nos empieza a comer el tiempo y finalmente te genera una rueda que nunca acaba. ¿Por qué? Porque no estás sentándote a buscar qué es lo importante para hacer crecer eso. Cómo poder maximizar el tiempo para lograr y tener un valor en el tiempo. Y aquí nacen algunas preguntas para identificar una meta, que para que sea medible. Entonces las preguntas son: ¿qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? De esta manera podemos medir el progreso y asegurarnos que estamos avanzando en nuestro objetivo. Aquí les quiero dejar un tema importante. ¿Por qué la tarea es importante? Hay una cosa que es un término económico, que es la ley de Pareto. La ley de Pareto nos dice que el 80% proviene del 20% de las causas. O sea, el 80% de los resultados vienen del 20% de las causas. O en otras palabras, que el 80% de los resultados provienen del 20% de nuestro esfuerzo. Y este principio se basa en la idea de que un pequeño porcentaje de la población controla la mayoría de los recursos económicos de una economía global. Y la ley de Pareto se utiliza comúnmente para analizar la distribución de riqueza y de productividad de distintos países, como la administración de proyectos, la gestión de tiempo. Y esto queda demostrado, y aquí les quiero dejar un estudio del 2018 que dice que el 1% más rico de la población mundial posee el 42,5% de la riqueza total, mientras que el 50% de los pobres posee solo el 1% de la riqueza total. Eso significa que el 20% más rico de la población posee el 80% de la riqueza total, y cumpliendo con la proporción extrañamente de Pareto del 80-20. Y aquí yo les quiero, como recuerden que estamos hablando de intentar explicar algo en 10 minutos de este libro, una de las maneras de medir esto es a través de la matriz de Eisenhower. ¿Qué nos dice acá? La matriz tiene 4 cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es lo urgente y lo importante es hacer. Lo no urgente y lo importante decidir. Lo no importante y lo urgente delegar. Y lo no urgente y no importante eliminar. Eso, aquí les dejo la pantalla de cómo se comporta la matriz, y eso es sumamente importante para nosotros poder administrar tareas. Son 4 cosas sumamente importantes y son 4 cuadrantes que nos pueden ayudar a poder administrar mejor las cosas que tenemos que hacer. Pero recuerden las tareas que nos dieron antes. Entonces, antes de todo, hay otras técnicas que se pueden medir de la productividad, pero eso es para otro capítulo. A veces nosotros subestimamos lo que es hacer una cosa. Yo, en lo muy personal, siento que a veces nosotros intentamos pedalear para todos lados. Un poquito para acá y meternos en cosas que no conocemos, meternos en lugares que realmente no sabemos cómo lograr o ciertas cosas. Y finalmente nos metemos en negocios o cosas que dicen que es buen negocio, pero no sabemos evaluarlo. Nos metimos en cosas que realmente no entendemos y lo hacemos simplemente por recomendaciones, o porque un amigo está mejor que el otro, porque hicimos una ferretería porque a mi amigo le está yendo súper bien, por ejemplo. Y son esas miles de cosas que hacen a veces rompernos un poco la forma de hacer las cosas. Y en lo muy personal, creo que encontrar la cosa es la clave para tú lograr ser bueno en algo. Y aquí les quiero dar 2 ejemplos para terminar el libro. Es que Star Wars, por ejemplo, Star Wars es una cosa. Obviamente Star Wars yo creo que todos lo conocen, que es una de las franquicias más valiosas y fue creada a los 33 años por George Lucas. 33 años, póngase este dato. Y Lucas comenzó a escribir el guión en el 71, trabajó durante varios años antes de finalmente estrenar Star Wars en cines. La película fue un gran éxito, las entradas se agotaron y los derechos de merchandising también se vendieron en todo. Y ahí, a partir de ahí, Lucas empezó a crear nuevas sagas de Star Wars y empezó a crear más franquicias, y más cosas de Star Wars. Pero finalmente Star Wars no es lo que le genera más ingreso a George Lucas, sino, adivinen qué es, yo creo que ustedes lo saben, que una de las cosas más importantes que logró George Lucas fue que no solamente creó la película, sino creó una comunidad de personas que lo siguen. Y al mismo tiempo vendía productos a esta comunidad. Y todo esto enfocado en una gran cosa, que es Star Wars. La comunidad de Star Wars, los juguetes de Star Wars, las series de Star Wars, los muñecos, los parques temáticos. Todo gira en torno a esta gran cosa que es Star Wars. Obviamente lo que quiero dar acá de enseñanza es que los mayores ingresos que recibe Star Wars son por todo el merchandising, por todo el marketing, por todos los productos, por sobre las películas. Aquí la única cosa que es la película. Y todo lo demás que nace alrededor nace en torno a eso. Y eso es lo que a veces nosotros tenemos que enfocarnos, en dedicarnos y ver en una cosa. Tenemos otro ejemplo de deportistas completamente, hay millones de casos que tenista o Michael Phelps, que se dedicó solamente a una cosa, que es nadar.
y mejoró la técnica día por día. Trabajó incansablemente para mejorar su técnica, resistencia, mentalidad, y él logró el objetivo de ser el mejor nadador de todos los tiempos. Y así un montón de ejemplos tenemos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que se dedicaron solo a una cosa. Si tú quieres saber más de economía, finanzas, emprendimiento y sobre todo estos capítulos que estamos haciendo de los libros, sígueme en este canal, me gustaría que pudieran seguir y ojalá te haya ayudado un poquito más a entender y aprender y sobre todo a entender un poquito más de economía, porque recuerden esta frase: incluso un camino de 1000 millas comienza con un solo paso. Un abrazo a todos, cuídense.